Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Continuamos con nuestro repaso del Catecismo. Mi nombre es Luis y soy colaborador de Radio Madre de Dios. En el programa anterior, a modo de resumen, comentamos que es muy bueno leer, pero que leer un mal libro me hará daño, y leer uno bueno será para mi bien y edificación. Por eso es importante elegir bien el tipo de lectura que haré. Comentamos la siguiente frase del Padre Pío: en los buenos libros se busca a Dios y en la oración se lo termina encontrando. Dijimos también que el hombre por sí mismo no puede llegar a Dios de una forma plena si no lo hace por los caminos que Dios mismo ha trazado. Definimos la revelación como la manifestación de Dios al hombre. En otras religiones es el hombre que intenta llegar a Dios, pero en la nuestra es Dios quien se revela al hombre, ya que Dios se acomodaba también a la mentalidad del pueblo al que se dirigía. Dijimos además que la revelación del mensaje bíblico es progresiva. Noé sabía menos de Dios que Abraham, Abraham sabía menos de Dios que Moisés, Moisés sabía menos de Dios que David, etc. Por este motivo dijimos, y es muy importante para no caer en confusiones, que no se puede hacer doctrina con el Antiguo Testamento, ya que al ser la revelación progresiva no estaba completa. Vamos ahora a comenzar con el punto número 6. Estamos viendo los puntos básicos que explican la catequesis. Dice entonces este número 6 del catecismo: sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético que preparan para la catequesis o que derivan de ella como son, y habla de 5 puntos al respecto. Primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana en la celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial y por último, testimonio apostólico y misionero. La primera parte de este punto nos habla que hay una relación entre ciertos elementos de la misión pastoral de la Iglesia y la catequesis. Es decir, que la catequesis no está desconectada del resto de la vida de la Iglesia. Por ejemplo, la catequesis nos brinda elementos que nos ayudan a vivir la vida de la Iglesia, como darnos herramientas cuando alguien nos pide le expliquemos algún pasaje bíblico o el motivo del por qué se dice cierta frase en la liturgia. Podría, por ejemplo, preguntarnos a alguien: ¿cuál es el motivo por el cual todas las personas que pueden se deban arrodillar durante la consagración? Y la catequesis nos da la respuesta de que es un momento sagrado, en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esto es muy importante, porque una vez comprendemos estos conceptos, entendemos los motivos por los cuales la doctrina católica tiene fundamentos concretos y razonables, y así los acojo de corazón porque los puedo comprender. No significa esto que no acoja lo que pueda leer en el catecismo y aún no comprender. De hecho, es bien normal que esto suceda, pero al menos fiarme de lo que el catecismo dice. Recordemos que el catecismo fue redactado y revisado por personas expertas e idóneas, y luego, como hemos dicho en otras ocasiones, conseguir a alguien entendido en el tema que me pueda explicar con mayor detalle. Vamos a ver ahora estos 5 puntos que veníamos comentando por separado. Dice el primero: primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. El primer anuncio del Evangelio, cuando la Iglesia lo predica a alguien que aún no conoce la fe, se llama querigma. Digamos que es la predicación de lo esencial. Como todo en la vida, no nacemos sabiendo. Todo lo tenemos que aprender. Y lo tenemos que aprender de quienes tienen más experiencia que nosotros, que a su vez lo han aprendido de otros. Es lo que nos pasa con nuestros padres, por ejemplo, cuando somos adolescentes, que su propia palabra lo dice: adolecemos de algo, es decir, que algo aún nos falta. Podemos caer en esa creencia que ya lo sabemos todo y nadie nos puede aportar algo para aprender o mejorar. Por tanto, así como necesitamos tomar clases para aprender algo nuevo, o alguien nos debe pasar ese conocimiento, lo mismo ocurre con la catequesis, y sobre todo con este primer anuncio cuando no conocemos la religión porque nadie aún nos la ha transmitido. Y ocurre aquí que hay 2 tipos de personas: aquellas que nunca oyeron hablar de Jesucristo y aquellas que sí lo hicieron. Quienes ya lo hicieron, pero se han dejado estar, por ejemplo, ante las dudas que tuvieron,
si no recurrieron a algún sacerdote o entendido en el tema, es más probable que se puedan haber dejado llevar por conceptos erróneos. Quienes nunca oyeron hablar antes de religión, es más fácil que acojan el mensaje. Pero es importante tener en cuenta que la persona debe estar en una actitud de apertura, ya que en definitiva no es un estudio teórico o intelectual, sino que Dios se está dando a conocer, y a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha dado muestras de su amor. Por esto que estamos comentando, recomiendo lo siguiente. Si tendemos a cuestionar todo, será muy difícil, porque es muchísimo más tedioso cuestionar todo aquello que me presentan a que me fíe de lo que la Iglesia me enseña, sabiendo que Cristo la fundó en Pedro y que el sucesor de Pedro es el Papa de Roma. Partamos de esta base y así será más fácil para quienes reciban este mensaje. A este respecto pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que estoy recibiendo clases de matemática. Estudio del libro ciertas fórmulas y teoría. Si pongo mucho en duda porque me cuestiono, es mucho más trabajo para mí el poner en duda lo que expertos y entendidos del tema han estudiado durante muchos años. Sería como si quisiera en una ciudad ir de un lugar a otro y el GPS me indica el camino más directo y corto, pero yo elijo experimentar, ir por otros caminos que serán más largos y posiblemente me pierda y no logre llegar a mi destino. Es decir, es mucho más lógico y menos trabajoso, si tengo dudas, fiarme de Dios, que me está revelando su verdad a través de la Iglesia, que poner dudas como excusas y cerrarme a mí mismo. Si dichas dudas las consulto con alguien entendido, al igual que me ocurrirá cuando tenga una duda de alguna materia, de matemáticas o química, por ejemplo, y recurra al profesor quien me esclarecerá todo, lo mismo, no puedo renunciar a la religión porque no entienda algo o porque pueda haber algunas personas que no dan buen ejemplo. Pongamos los ejemplos siguientes. Supongamos que llevo el auto al mecánico porque escucho que el motor hace un ruido extraño. El mecánico lo examina y me dice que el motor no tiene ningún problema, que seguramente el ruido que escucho provenga del chasis. Me quedo con la duda y acudo a otro mecánico para tener una segunda opinión. Y luego de un examen detallado del motor, encuentra el desperfecto que tenía el mismo y lo repara. Poco tiempo después siento una molestia en el abdomen. Voy al médico y luego de examinarme me dice que algo que comí me pudo haber caído mal y me da una medicina. Luego de tomarla no se va la molestia e incluso la molestia aumenta. Consulto con otro médico y al examinarme concluye que el apéndice ha crecido y que necesitaré operarme. He resuelto así ambos problemas, aunque el primer mecánico y el primer médico que consulté habían errado en el diagnóstico. Ello me indica que si ese mecánico y ese médico se equivocaron, lo prudente en mi caso es consultar a otro mecánico y a otro médico, no renunciar a la mecánica o a la medicina porque a quienes consulté se habían equivocado. Con esto queremos resaltar que es posible las personas se equivoquen, pero no por ello renunciaré a la religión católica, lo mismo que no renuncié a la mecánica ni a la medicina porque dichas personas se equivocaron en el proceso. Algo similar ocurre cuando me tengo que operar. Me fío del médico porque ha estudiado y está capacitado para su trabajo. En definitiva, si elijo renunciar a la religión porque hay gente que puede equivocarse o dar un mal ejemplo, soy yo el que sale perjudicado. Volviendo al querigma, este primer mensaje que la Iglesia proclama cuando se dirige a alguien que no es cristiano y que le llama a la conversión, es que Dios Padre envió al mundo a su Hijo por nuestra salvación. Cristo entregó su vida por el perdón de nuestros pecados, resucitó y nos pide la conversión. Como hemos venido diciendo, es fundamental comprender los conceptos para poner en práctica lo aprendido en catequesis. Para intentar explicar el misterio de Cristo, que ha venido al mundo para llevar a cabo nuestra redención, pensemos que Dios, siendo todopoderoso, quiso que Jesús se hiciera hombre, podría haberlo dicho de palabra e igual nos hubiera redimido, pero la redención tiene el siguiente significado. Jesús, al morir en la cruz y ofrecer este sacrificio al Padre, nos redime, es decir, paga nuestra deuda y nos reconcilia con Dios, por lo que nos abre nuevamente las puertas del cielo que el hombre había perdido con el pecado original. A partir de esto, podríamos pensar de forma errónea que al ser redimidos ya estamos salvados.
Esto no es así, ya que Jesús hace su parte obteniendo la redención para nosotros, pero a nosotros toca adquirir o aceptar esta redención. Recordemos que con nuestra libertad podemos rechazar a Dios y Él va a respetar nuestra decisión. ¿Cómo puedo entonces acogerme a esta redención de Cristo? Pongamos el siguiente ejemplo. Con la redención de Cristo, cada uno de nosotros ha ganado la lotería, y esto es porque sin hacer nada ni merecerlo, Cristo hizo el sacrificio pagando la deuda que habíamos adquirido. Al haber realizado la redención en la cruz, cada uno de nosotros tenemos el boleto ganador de la lotería. Pero para hacerme del premio, no me sirve de nada tener el boleto ganador. Debo ir a cobrar el premio, es decir, convertirme, cumpliendo la voluntad de Dios y participando de los sacramentos para así permanecer unidos a Dios. Este querigma que venimos diciendo como primer anuncio es como la iniciación a la catequesis. Es como cuando sentimos aprecio por algo que nos gusta y queremos adentrarnos y conocerlo mejor. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nos gusta el buceo y tomamos la primera clase. Es evidente que esta primera clase me iniciará en los conceptos básicos, pero luego, a medida que voy aprendiendo, querré adentrarme más en el conocimiento. Y no solo en el conocimiento, sino también en la práctica. Porque de poco sirve conocer de un tema que siento interés y me gusta si solamente me quedo en la teoría y no lo practico, si no voy ganando experiencia en ello. Normalmente ocurre que cuando escuchamos el primer mensaje, Dios nos toca el corazón, y si nos abrimos a Él y manifestamos interés, nos va dando gusto por conocer más. Y como dijo San Alberto Hurtado, no debemos ser espuma de mar y quedarnos en la superficie, sino adentrarnos más en ese conocimiento, en esa experiencia. Pasemos ahora al segundo punto de este punto número 6. Dice, búsqueda de razones para creer. Tenemos dos medios para llegar a Dios. De la misma forma que los pájaros tienen dos alas y no pueden volar con una sola, estos dos medios son la fe y la razón. La fe es un don y la razón una potencia del alma. Por medio de ambos podemos llegar a Dios. Recordemos además que Dios es la fuente de ambos. Así como damos este ejemplo de las dos alas de los pájaros, fe y razón deben ir de la mano, y además deben ir de forma coordinada para que este pájaro que pusimos en el ejemplo pueda volar. Es cierto que podamos pensar que si Dios no me da el don de la fe, entonces yo no puedo llegar a Él. Pero diría en este caso, como dice la carta a los Romanos, que teniendo la razón no tenemos excusa de no llegar a Dios a través de ella, ya que al igual que un artista deja su huella en la belleza de una escultura, lo mismo Dios ha dejado huella en la creación. Es decir, que viendo la creación no tenemos excusa para ignorar a Dios, porque Dios ha dejado su huella en la sabiduría que hay en la creación. Luego, si a través de la razón busco a Dios, Él me dará el don de la fe. Él siempre se deja hallar de quien le busca. Si no le ha dado aún a alguien el don de la fe, puede ser porque Dios, que lo conoce todo, puede estar esperando un momento más propicio para darle el don de la fe, ya que es posible no se lo dé todavía a una persona sabiendo que aún no está preparada para responder a esa fe, y por lo tanto espera con paciencia ese momento. Pero ello no quita que nosotros nos descansemos de forma perezosa, esperando que Dios me dé este don para recién recurrir a Él. Dice el Concilio Vaticano I, el hombre tiene capacidad natural de conocer a Dios. Tenemos esta capacidad racional de poder conocer su existencia. Esta capacidad no la tienen los animales, ni tampoco tienen ellos la capacidad de tener una relación con Dios a diferencia del hombre. Veamos ahora dos ejemplos para ilustrar la idea de la importancia de la razón en la búsqueda de Dios. Citamos al padre Loring en el siguiente ejemplo. Si tomo en mis manos un libro, deduzco que fue necesaria una inteligencia para redactarlo. Ello es porque se necesita una inteligencia para ordenar las letras en palabras y las palabras en oraciones que tengan sentido. Si rechazamos esta premisa de que es necesaria una inteligencia para escribir el libro y lo adjudicamos al azar, deberíamos aceptar que si tomo todas las letras del libro y las mezclo en un balde, luego las tiro al piso, podría salir el libro escrito tal cual lo tengo en mis manos.
y sabemos que esto es prácticamente imposible. Otro ejemplo. Supongamos que entramos a una habitación y vemos en ella un bebé pequeño y un monitor de televisión. Si reflexionamos sobre ello, es evidente que el bebé pequeño no pudo haber hecho ese televisor, porque para que un ser humano pueda hacer algo, es necesario que tenga un conocimiento superior de aquello que hace. Y cuanto mayor es la complejidad, mayor es la inteligencia que se requiere. No es lo mismo diseñar una mesa que un reloj. El reloj requiere mayor conocimiento. Y por ello deducimos entonces que al bebé lo tiene que haber creado una inteligencia superior a él. Es decir, que a través de la criatura deducimos la existencia del Creador. Sin embargo, este conocimiento humano es limitado. Por ello, es razonable entonces la intervención de Dios en las cosas que vemos a diario en la naturaleza, cosas que existen pero que el hombre muchas veces no puede explicar. El universo, por ejemplo, sobrepasa la capacidad del conocimiento humano. Hay una premisa que se cumple siempre. Donde hay orden, hay una inteligencia detrás, porque esa inteligencia es necesaria para poner dicho orden. En este aspecto destacamos también que la razón complementa la fe y nos da motivos de credibilidad al cuestionar nuestra fe. Es bueno que nos hagamos preguntas respecto a nuestra fe y podemos dar motivos de nuestra fe, la cual, como sabemos, no es irracional. Es cierto también que es necesaria la formación para comprender y además defender nuestra fe. Dicen los autores Sardá y Salvani: los ateos estudian nuestra religión católica para combatirla. ¿Por qué no la estudiamos nosotros para defenderla? Pasamos ahora al siguiente punto. Experiencia de vida cristiana con la celebración de los sacramentos. Este punto nos dice claramente que es importantísima la práctica de lo adquirido. La religión no puede quedarse en un conocimiento teórico. Imaginemos que estudiamos química y luego no hacemos ningún experimento de lo aprendido, sino que nos quedamos solamente con las fórmulas estudiadas. La religión nos lleva a la práctica de la misma porque no es un conjunto de ideas, sino una forma de vida, en la cual es importantísimo practicarla para introducirnos en una relación con Dios. Más que manejar conceptos teóricos, practicamos la religión porque es una relación de amor. Y esta experiencia de vida cristiana va también en aumento junto al conocimiento, y la experiencia de vida cristiana va enriqueciendo la vida espiritual. El credo, los mandamientos y los sacramentos, que hablamos unos programas atrás, deben tener un equilibrio. Estos son como las tres bases en las cuales se basa el catecismo. Este equilibrio se basa en que habrá una deficiencia si uno predomina sobre los demás. Por ejemplo, si yo creo en Dios, pero no me esfuerzo por cumplir todos los mandamientos, o si quiero recibir los sacramentos para estar unido a Dios, pero tengo grandes dudas de fe, ello hace que haya un desequilibrio. Este desequilibrio lo puedo trabajar fiándome de Dios, pidiendo aumente mi fe si tengo dudas, ver cuál es el mandamiento que me cuesta y pidiendo ayuda a Dios para cumplirlo, y finalmente recibiendo los sacramentos, preparándome lógicamente para ello. El recibir los sacramentos es poner en práctica la palabra de Dios, ya que los sacramentos son instituidos por Dios en las Escrituras. Podemos decir que son los caminos que Dios puso para que lleguemos más fácilmente y permanezcamos en Él. Un sacerdote hizo la siguiente comparación en relación a otras religiones respecto a los sacramentos. Dijo: tener los sacramentos es como un campo que se nutre de canales de agua, versus otro campo al cual hay que llevarle el agua desde un río lejano. Es necesario ser coherentes, ya que no tiene sentido aprender la teoría y luego no ponerlo en práctica. Ya que comentamos esto, recordemos que es necesaria la gracia, ya que no podría cumplir los mandamientos sin la ayuda de Dios. Necesitamos su gracia para serle fieles. Él nos la dará si disponemos nuestro corazón. Dicho esto, también es bueno saber que no debemos guiarnos por el solo sentir, ya que habrá muchas veces en que debo cumplir mis obligaciones aunque no tenga ganas. Y pongamos el siguiente ejemplo. Muchas veces nos ocurrirá que siento gozo al rezar. Supongamos que en alguna ocasión no sienta ganas de rezar,
pero como sé que es bueno hacerlo, porque rezar es hablar a Dios, igual rezo aunque no sienta ganas. Si así lo hago, ello me hace ganar mérito, porque hago un esfuerzo con la voluntad para hacer algo que sé que es bueno, rezar en este caso. La voluntad, es decir, determinarme a hacer algo, no siempre coincide con tener ganas. Si tengo que ir al médico, por ejemplo, no siempre tendré ganas de ir, pero es necesario para mi bien. Y quisiera resaltar este punto porque es muy importante tenerlo claro. La voluntad, es decir, el determinarme a hacer algo, no siempre coincide con tener ganas. Continuamos con el siguiente punto dentro del punto número 6 y habla de la integración en la comunidad eclesial. Tenemos que tener claro que es la Iglesia como institución la que catequiza. No es un acto individual, sino colectivo. Integramos comunidad. Esto es importante en dos aspectos. Primero, porque necesito ayuda para interpretar las Escrituras, ya que no es fácil de interpretar por uno mismo. Por ello, necesitamos la asistencia del magisterio para interpretarla. Y segundo, porque ante algo que descubro y llena de sentido mi vida, lo quiero compartir con otros, no quedármelo para mí solo. Así es el Evangelio. Recordemos también que integramos la Iglesia y que por medio de ella recibimos los sacramentos. Para decirlo en pocas palabras, los sacramentos son un signo visible de algo invisible que ocurre. Por ejemplo, el agua del bautismo lava el cuerpo del bautizado para significar la purificación de su alma que queda limpia de todo pecado. A medida que nos vayamos adentrando en tema, veremos que es fundamental conocer estos conceptos, ya que su desconocimiento nos puede llevar a errores. Si desconozco la importancia de los sacramentos, puedo pensar erróneamente que puedo prescindir de ellos. Lo más importante es recordar que los 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo. Por tanto, si quiero obedecerle, he de admitir que los sacramentos son necesarios para una adecuada vida espiritual en unión con Cristo. Por ello, quisiera animar a las personas que no practican o que practicaban y hacen un tiempo que no lo hacen, que se acerquen a la Iglesia a recibir los sacramentos, con la debida disposición obviamente, a saber que antes de recibir a Jesús en la comunión, debo haberme confesado, estando así en gracia, es decir, en amistad con Dios. Lo que aquí comentamos al estudiar el catecismo es la interpretación del mismo, pero de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Esto significa que si el magisterio me enseña la importancia de los sacramentos como venimos comentando, porque Cristo así lo enseñó, y alguien dijese, por ejemplo, que cualquiera puede prescindir de ellos, no solamente no está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, sino que está enseñando un error. Dios nos catequiza a través de su Iglesia, que es nuestra madre. Recordemos que el catecismo lo ha escrito la Iglesia, y por ello también no podemos tomar el catecismo y leerlo tomando solamente aquello que me agrada o me conviene, como dijimos en programas anteriores. El siguiente punto dentro de este punto número 6 habla del testimonio apostólico y misionero. La catequesis no es solamente exponer contenidos, sino también testimonio de personas concretas. Tenemos un gran tesoro que es el testimonio de los santos, los cuales nos estimulan a practicar lo que la Iglesia nos enseña. También al ver sus vidas y testimonio, sobre todo nos enseñan la forma de llevar a la práctica nuestra relación con Dios, y nos dan ejemplo de que puede ser un camino difícil, pero absolutamente posible. Dijo Santa Teresa de Ávila, es justo que mucho cueste lo que mucho vale. Es cierto que pocos saben del deseo de Dios de que seamos santos. Muchos creemos que los santos son algunos pocos iluminados que llegan a una relación muy íntima con Dios. Pero lo real es que Dios quiere que todos seamos santos, luchar continuamente para llegar a ser la mejor persona que pueda ser. Esto lo expresa Jesús en el Evangelio cuando dice, «Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial». Mateo capítulo 5, versículo 48. Quisiera exponer aquí, para expresar la importancia de nuestro deseo de ser santos, la siguiente poesía inspirada en el sacerdote Pedro de los Reyes. Dice así, «Yo, ¿para qué nací? Para conocer a Dios, adorarlo y así salvarme. ¿Qué tengo que morir? Es infalible.
Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible. Y río, y duermo, y quiero holgarme. Posible. Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. Cierto es que en estos tiempos, el mundo nos muestra que lo mejor es lo más cómodo, lo más agradable y lo menos esforzoso. Pero ello mismo nos hace ver, al decirlo, que es encerrarse en uno mismo y, como dice el dicho, es feliz quien busca ser feliz a los demás. El escuchar la palabra esfuerzo o sacrificio nos podría dar algo de temor y deseo de retroceder. Pero pongamos el siguiente ejemplo. Pensemos en cuando estudiamos para un examen. Ello exige esfuerzo y sacrificio, pero la satisfacción de aprobar el examen hace que bien haya valido la pena el esfuerzo. Y esto hablando de cosas materiales. Cuanto más el esfuerzo y sacrificio valdrán la pena de alcanzar bienes espirituales. Qué bueno es cuando nos cruzamos con personas y podemos decir, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, porque quien es consecuente con lo que dice respecto a la catequesis, irradia a Cristo. Y no olvidemos que el buen ejemplo arrastra, y que un ejemplo dice más que 1000 palabras. Por tanto, no olvidar que si queremos adentrarnos en el catecismo, nosotros somos los primeros que debemos dar el buen ejemplo. Ello nos exige ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero no nos fijemos en los demás, ya que yo no puedo controlar cómo obran nosotros. Si obramos así en estos casos, tendemos a ser muy exigentes con los demás y menos con nosotros mismos. O podríamos caer en el error de que, justificándome de un mal ejemplo que haya visto, de un catequista por ejemplo, yo deje de cumplir mi deber, por lo que sería un error. Respecto a ello, yo no obtendría ningún bien, ya que no he corregido al que erró y por mi parte tomé además una actitud errada. Muchas veces puede sonar incómodo, pero siempre es bueno que alguien con mayor formación que nosotros nos acuda a la conciencia, que aprovechemos a nutrirnos de él. Y por eso, a modo de ejemplo, una buena homilía es aquella que nos cuestiona, que nos hace reflexionar de cómo estoy actuando, cómo está mi relación con Dios, en qué puedo mejorar, etc. Culminamos así con el punto número 6, pasamos ahora al punto número 7. Este punto es bien sencillo y corto y dice así. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también y más aún su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Se refiere este punto a que el crecimiento de la Iglesia se haga siempre de la mano de la catequesis. Es decir, que la formación debe ir de la mano con la práctica. Esto es similar a lo anterior que veníamos comentando. Veamos el siguiente ejemplo. Si damos demasiada importancia a la práctica pero poca a la formación, podría ocurrir que si acudimos a la Santa Misa pero no entendemos el significado de la misma o la importancia de lo que allí está ocurriendo, es muy difícil que perseveremos en participar de la Santa Misa. Pensemos también que si ocurre que muchos niños reciben la primera comunión pero no han recibido una formación sólida en la catequesis, es más difícil que continúen creciendo en la fe y participando de los sacramentos. Y por tanto, reconocemos que hay hoy en día una falencia en el conocimiento de la fe, porque es bastante habitual que luego de nuestra catequesis no hemos continuado nuestra formación religiosa. Es muy bueno, por tanto, que profundicemos y conozcamos mejor nuestra fe, recordando que si no la alimentamos, la podemos terminar perdiendo. Luego de los sacramentos de la iniciación, la catequesis debe ser continua. Cuanto más voy aprendiendo, mejor la comprendo y más me adhiero a ella. Dicho esto, es comprensible que una persona poco formada caerá fácilmente en un error. Repitamos esto porque es importante. Es comprensible que una persona poco formada caerá fácilmente en un error, justamente por falta de formación. Decía el padre Loring que quien estudia la religión católica se convence y tendrá también argumentos para no caer en errores doctrinales. Para terminar, les aliento a continuar con nuestra formación del catecismo. Muchas gracias por su atención
Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre. Y hasta la próxima emisión, si Dios quiere.